Entonces, como para recordarle un poco, esta diapositiva que está acá y complementada por mí, la saqué de una presentación que hicieron en Camacol sobre una plataforma de CDE que manejaba una compañía allí. Pero me pareció súper interesante porque pues contiene todos los componentes que nosotros esperamos encontrar durante la metodología BIM, ¿sí? Y de una vez pues aparecen variables que usted dirá, bueno, pues son del proceso de obra o son del proceso de diseño, ¿sí? Pero recuerden que el Martel decía, ya es importante que entendamos de que la metodología BIM pues, hace parte de la obra, ¿sí? O sea, la ejecución integra BIM y no es que nosotros digamos BIM va parte de la obra, ¿no? Las cosas son dos cosas que están integradas, ¿ok? O BIM va parte de los diseños, ¿sí? La idea es que ya no sea una opción y que nosotros sintamos la necesidad de ello, ¿no? Entonces, en la formulación, pues debe haber la necesidad de crear información BIM. No necesariamente deben ser modelos, pero ojalá lo sean como nosotros lo hicimos en el primer semestre, donde la formulación nuestra fue crear modelos BIM, ¿sí? eh, y integrarlo con la capacitación. O sea, es claro que cuando estamos empezando un proyecto, puede existir un plan de capacitación, puede existir falencia en la capacitación que tendrán que ser llenadas durante él. Y con el ingeniero Alberto vieron un poco el tema de perfiles, roles y costos de lo que implica esto, ¿sí? Que digamos que con eso cerramos un poco ese tema, que la implementación BIM quedaba como pendiente, ¿sí? Obviamente ya vienen lo demás que son las brechas y todo lo que hablamos el martes sobre el tema de implementación, que ya definitivamente está en desarrollo. Entonces, estos son los dos componentes que uno espera que estén antes del inicio del proyecto. Fíjense lo que está acá. Ahora, si no encontramos ninguno de estos dos durante el inicio del proyecto, pues tendrá que el contratante evaluar cuáles son los costos de integrarlos acá, ¿ok? En el ciclo de vida del proyecto. En el ciclo de vida del proyecto, que tiene eh, varias partes fundamentales, pero voy a resaltar la planificación, la ejecución y el control, podemos encontrar que en la planificación ya otra vez entra el modelado BIM, pero fíjense que ya no se habla de información BIM, sino de modelado, porque como hemos visto, o ustedes han visto también con las otras materias, el modelado pues se vuelve una herramienta importante para la ejecución de los proyectos. Es más, yo no puedo hacer eh, otro tipo de información BIM sin un modelo BIM, ¿sí? O por lo menos sin tener una idea de qué tiene el modelo BIM, porque puede haber también un componente inicial intangible de planificación y luego llevarlo a BIM. ¿Listo? Eso sí, hay que tenerlo claro. ¿Cómo así? Pues que yo puedo tener planos CAD y con los planos CAD puedo hacer mi web y con mi web integro el modelado. Algo así es lo que quiero decirles. O sea, no todos los proyectos deben tener modelos 3D. Es lo que esperamos, pero se debe integrar en la etapa de planificación. Y si ya están hechos los modelos, pues en la planificación, pues lo que se va a hacer es revisarlos, evaluarlos y al mismo tiempo pues hacer los otros componentes, que es programar el proyecto, cálculo de cantidades, cálculo de presupuesto, realizar un plan de requisiciones o adquisiciones, ¿sí? Y luego todo esto llevarlo a la obra. En todos estos componentes pues aparecen otros componentes alternos como evaluar los riesgos, evaluar los recursos, evaluar de pronto los elementos tecnológicos y una serie de variables que el BEP de la ISO 19650 nos trae. ¿Ok? De pronto no vamos a poder llegar a la etapa de control, o sea, no tenemos chances en solo 2 semestres ver herramientas de control, ¿ok? Pero sí tenemos que mencionar el día de hoy, integrando un poco el tema de requerimientos BIM, que debe existir una interventoría, y creo que lo hablaron con el ingeniero Alberto cuando en el módulo de consultoría y control, o debe existir una supervisión que se encargue de estos componentes, ¿ok? Entonces, si yo sé modelar, pues debería haber un interventor que me evalúe ese modelo, que me revise ese modelo, ¿sí? Y en teoría va a surgir una brecha muy importante, ¿cierto? Hasta ahora hemos cumplido con tres de las variables que están en la etapa de planificación, ¿sí? Ustedes hicieron un cronograma, una programación con el ingeniero Alberto, ¿sí? Evaluaron tablas de cantidades con él, conmigo también, ¿sí? Evaluaron componentes de modelado de una manera pues enfocado en la auditoría. De pronto no somos diseñadores, nos falta eso, ¿cierto? Eh, digamos,
es un componente importante que cada especialidad tenga sus herramientas de modelado. Y integramos para la etapa de control la documentación y las comunicaciones. Entonces quiero hacer un alto aquí importante. ¿Por qué hablamos mucho de documentación, de EIE, de pliego de reglas, de anexo técnico, ¿sí? De muchas variables que han mencionado hasta ahora? Porque fíjense que se vuelve un documento de control, ¿sí? Y si recordamos un componente de la EIR que se llama la prelación de documentación, pues la prelación, perdón, del proceso BIM, pues vamos a acordarnos que el documento inicial no era ni siquiera el contrato firmado por el contratante y contratista, sino eran los términos de referencia o el EIR o el anexo técnico, dependiendo de la entidad en la que estemos, ¿sí? Entonces, fíjese lo importante de saber documentación BIM y poder tener claro cuáles son los requerimientos del proyecto, porque con ellos es que se hace el control. Fíjese que no está el modelo, en la etapa de control no está la programación, no está el cálculo de cantidad, está la documentación, ¿sí? Y eso va a seguir siendo hasta que no lleguemos a un nivel en el cual todos los proyectos tengan modelos o todos los proyectos tengan bueno, variables asociados a la tecnología, ¿sí? Algo así como que eh, el CDE no puede ser una herramienta de control a menos de que ya todos los proyectos asociados tengan CDE, ¿sí? Algo así es lo que está mencionando este mapa, ¿sí? O esta imagencita que vemos acá. Entonces, según lo discutido en gestión BIN 1, digamos, tenemos una concepción bastante buena de la documentación, ¿cierto? Obviamente ustedes deben completarla, o sea, yo no puedo darles todo, absolutamente todo, ¿sí? Hay cosas que se me habrán olvidado mencionar, pero que debo complementar en estas primeras 2 semanas de este módulo, ¿sí? Como vieron con el ingeniero Alberto, pues también existen anexos técnicos BIM que pueden complementar la tarea de los proyectos o la organización del proyecto. Estos nacen principalmente de la entidad, quienes también pueden crear PIRs, AIRs o IRs, dependiendo de lo que queramos buscar. Y este proceso de selección incluye la creación de un pliego de condiciones y este pliego de condiciones también puede estar incluido el EIR, ¿sí? Digamos que les muestro esta imagen porque me pareció súper interesante que no mencionaron al EIR como documento tal, pero tiene todos los componentes del EIR, ¿sí? Luego se transmite y se selecciona en el proceso, que es lo que queremos hacer al lanzar un proceso de ejecución BIM o de proyecto BIM. Y en ese camino, fíjate, estoy grabando, sí, así. Ujú. Y en ese camino, entonces, encontramos herramientas para que la implementación o, bueno, el desarrollo del proyecto sea exitoso. ¿Qué espera la entidad cuando saca un proyecto de diseño y o construcción BIM, ¿no? Porque vamos a encontrar ahora que mucha gente, bueno, muchas entidades, perdón, van a sacar proyectos, están sacando proyectos de construcción nada más, ¿sí? Eh, con sus falencias, con sus problemas, pero lo van a hacer así, ¿sí? Entonces necesitan un plan de formulación bien sólido en el cual si ya tienen una etapa de modelado o diseño, pues que ellos tengan un BEP previo, ¿ok? O una propuesta de BEP o un EIR que incluya componentes del BEP, ¿sí? Entonces aquí a veces se obvia o se olvida un poco el pre-BEP porque se supone que pasamos la etapa de construcción, ¿ok? Hay que detectar bien cuándo es necesario un EIR, cuándo es necesario todos los componentes que mencioné ahorita, pero definitivamente el BEP no se puede salir dentro del plan de ejecución, ¿ok? O dentro de lo que queremos hacer. Y con esto podemos lograr que la producción de información sea clara, estandarizada y que haya la necesidad de un CDE. ¿Sí? El CDE también debe ir inscrito, debe ir mencionado en el BEP. Generalmente es una propuesta del contratista, quien es el que debe formular sus carpetas o organizar la información. Esto para que él tenga acceso a su carpeta WIP y pueda hacer, digamos, la acción de compartir la carpeta Share o la acción de publicar la carpeta Publish. Y bueno, yo por ahora he visto los proyectos se manejan de esta manera, ¿ok? Eh, en este proceso, pues se espera que el EIR y los documentos de formulación se integren, que el proponente responda
siempre con un BEP y que esa parte principal designada pues tenga claridad de que el BEP es su responsabilidad y que debe actualizarlo casi que todo el tiempo. Vamos a ver la próxima semana que el último paso realmente de la metodología es la actualización de documentación, ¿sí? Muchos colocan en un ciclo de vida el plano récord, porque hace parte de la documentación, pero hay que también actualizar el BEP, actualizar también documentación adicional, como son las tablas de información del modelo, cantidades de obra u otros datos relevantes también. Solo que pues a nosotros nos queda el modelo récord porque pues es lo que se hace normalmente en un proyecto de construcción. En gestión BIM 2, entonces buscamos complementar esas prácticas mínimas del uso de la metodología en la etapa de planeación y por eso vamos a integrar un poco el papel de otros actores, ¿sí? Pues voy a terminar esta semana y la próxima em, detallando componentes del BEP que no pude detallar en el módulo anterior, ¿sí? Por cuestiones de que necesitaba ver otras cosas, necesitamos ver otras variables, pero que ya el BEP hace parte de la ejecución, entonces ustedes ya deben tener una idea de qué componentes son buenos en la ejecución BIM. Y aquí vamos a integrar ahora también cuáles son los papeles de los interventores o los supervisores, o trataremos de dividir un poco cuáles son los papeles de contratistas y o consultores, ¿sí? Dentro de la ejecución BIM, ¿cierto? Porque pues no hay una regla básica general para este proceso, pero ya encontramos proyectos que tienen reglas o protocolos para que el contratista pueda ejecutar, ¿ok? Y entonces aquí es donde tenemos que definir qué cosa le toca a cada quien, ¿ok? Esto es la idea, pues, digamos, también entra a discusión, ¿no? Yo creo que ustedes, y lo he escuchado, han trabajado en proyectos BIM, entonces podemos entrar en la discusión qué hace y qué no hace un interventor, ¿ok? Pero partamos del hecho de que el interventor generalmente tiene que tener una experiencia similar al ejecutor, ¿sí? Pero las responsabilidades no son las mismas, las funciones no son las mismas, y entonces se integra temas de discusión que pues, empezaremos el día de hoy, si Dios quiere. Eh, y finalmente, pues, casi que todos los componentes BIM, eh, bueno, del BEP en nuestro caso, que es lo que vamos a discutir, esperan que se puedan integrar a las divisiones complementarias de la empresa. Es decir, que la mayoría de áreas eh, que tiene una organización entiendan qué es un BEP o qué es la documentación BIM y cómo a ellos les puede servir para también apoyarse en sus procesos, ¿sí? Si el contratista que realizará el diseño y o construcción ya está seleccionado, entonces debemos crear un BEP sí o sí. Como les digo, es un componente que nosotros esperamos, ¿cierto? Lo que estudiamos la metodología hace muchos años, que sea casi que una necesidad del proyecto tener un plan de cómo ejecutarlo, ¿sí? Y otras metodologías también implementan planes de ejecución. ¿Vale? Esto no es nada nuevo, no es una cosa que el BIM se esté inventando, simplemente que a través de su organización o su forma de plantear el proyecto, pues puede ser un poquito más aprovechable o puede ser más aprovechable grande dependiendo del tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, pues aquí también abro micrófonos, están ahí como llegando, me imagino, acomodándose, ¿sí? Que bueno, si han hecho proyectos y no han encontrado un BEP, es preocupante, ¿no? ¿Sí? O no han encontrado un plan de ejecución o un informe de gerencia, ¿sí? A veces le pueden cambiar el nombre, eh, pero sería preocupante, ¿no? Em, Aquí hago entonces una alusión a eso, ¿no? Pues el BEP lo define y lo realiza el contratista, ¿cierto? Cuando hablo de definiciones entre comillas, porque al final de cuentas el contratante es el que debe plantear que tiene un BEP, ¿no? Pero el contratante puede decir bases en la ISO 19650, bases en el estándar no sé qué, y con eso ya es suficiente, ¿sí? El interventor pues tendrá la responsabilidad de verificar que el BED cumpla la normativa, los estándares y los requisitos contractuales. Debe asegurarse además de que la información de roles y responsabilidades sea clara y que si él no
aprueba el documento en términos de calidad y trazabilidad de la información, pues tendrá problemas para validar el resto entregable. Entonces, ¿qué debe hacerlo para poder avanzar en el proyecto? ¿Sí? O sea que el BEP es una parte, un componente importante de desarrollo. No sé si ustedes han vivido, a mí me ha tocado mucho que los proyectos me empiezan y me dicen, bueno, yo necesito que revise la información, tiene 15 días para hacerlo. ¿Sí? Y uno simplemente en un oficio o en un comité de obra, ¿cierto? O en un comité de diseño, dice, listo, ya revisé, me hace falta esto, ta, 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 ¿sí? El BEP trata de suplir esa necesidad en la cual usted también revisa la información y ahí mismo deja trazabilidad de qué falta, de qué necesita y que definitivamente se debe cambiar en el proyecto, se debe actualizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es como un gran oficio que hace el contratista y que debe revisar el interventor para ejecutar el proyecto, ¿sí? El supervisor, por su parte, participa en la revisión técnica del BEP, asegurando que existan las tecnologías y los accesos a ellos. O sea, en términos generales, el supervisor le interesa que esté el CDE y que se pueda acceder a él. eh, pero también, pues obviamente, de que la información esté disponible para todas las etapas del proyecto, revisar el EIR y aprobar el BEP, ¿no? Esas son dos funciones generales básicas que tiene el supervisor. Esto, como les digo, puede cambiar dependiendo del BEP, dependiendo del EIR, pero esto es como lo general, ¿sí? Y bueno, les digo, abrimos los micrófonos siempre a que ustedes opinen al respecto. Ah, bueno, en mis diapositivas voy a manejar estos tres cuadritos también. Un cuadrito para contratista, otro para interventor y otro para supervisor, pero como les digo, son funciones generales que se van a ir acomodando. Hola, Carlos. Hola, buenas Buenas noches, noches. profe. Para ¿Cómo hacerle una vas? consulta, bien, bien. Es que tenía una duda sobre lo que usted hablaba ahorita de la idoneidad del interventor, que Sí. necesariamente debería pues, cumplir unas calidades para poder desarrollar la actividad. Pero entonces, en este caso que estamos hablando de proyectos BIM, siendo que de pronto en el país aún no está tan extendido el uso de las metodologías. ¿Cómo se le solicita a alguien que cumpla, por ejemplo, con el ejemplo que usted haga, que haya hecho un edificio de 10 pisos en BIM, si seguramente va a ser muy escaso ese personal que cumpla con esas calidades? Porque para adquirir experiencia debe haber hecho eso y le están Proyecto. pidiendo. Es como una contradicción. Sí, claro. Es como, es lo mismo que cuando empezó a surgir el papel del interventor, ¿cierto? Le decían, bueno, necesito que sea interventor, pero no tiene que tener experiencia de interventoría. Entonces aquí es donde viene el tema de las equivalencias, ¿cierto? Venga, tiene títulos de posgrados, ¿sí? Tiene proyectos que se han ejecutado durante su estudio como título de posgrado, ¿sí? Por ejemplo, eh, pasa mucho que si tú estudias un posgrado en gerencia, por ejemplo, ¿sí? Em, y tú durante tu título de posgrado o gerencia estabas haciendo proyectos de obra, tú puedes aseverar de que integraste, perdón, componentes de gerencia durante el proyecto de obra también, ¿sí? Entonces es lo mismo, si tú estudiaste una especialización BIM como lo están haciendo ustedes pueden aseverar que estaban implementando herramientas BIM, solamente que debe haber un apoyo en la empresa, obviamente, ¿cierto? En el proyecto. Ahora, ¿en qué porcentaje? Eso tendrá que hacerlo, definirlo ustedes, definirlo la organización que tiene, ¿sí? Pero lamentablemente por ahora es el tema de equivalencia, es lo único que va a jugar digamos, con el interventor. Lo otro que puede integrar también juego, pues es la capacitación durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, que estés haciendo el edificio de 10 pisos, ¿cierto? Y que en ese proyecto se haya hecho capacitación de modelado, se haya capacitado de coordinación BIM o documentación BIM, etcétera. Entonces esa herramienta se puede integrar a el proyecto que estemos ahí, ¿sí? Y en algún momento vamos a llegar a que el interventor va a poder utilizar esa equivalencia. De pronto ahorita no, ¿no? Porque ahorita lo que estamos haciendo es puro diseño, ¿no? Diseño, eh, y estudios BIM, ¿no? Pero pues muy seguramente hay que integrar ese papel también de interventor ahí. ¿Quién me está revisando, no?
y quién me está chequeando la información. Entonces yo diría, y por lo que he leído y por lo que he revisado, es equivalencia. No sé si de pronto has encontrado un proyecto donde ya esté el rol de interventor definido, Carlos. Pero en proceso BIM, no, que Poco, tenga ¿cierto? Entonces, poco. ahí es el problema, porque estamos ahorita en el tema de, bueno, cómo generamos esa equivalencia para que él aparezca, para que él esté ahí presente, ¿sí? Recordemos que el plan de ejecución BIM ya lo mencionamos en el módulo anterior, es un documento que integra todos los componentes de implementación y gestión BIM, ¿sí? Pero que además integra las estrategias de entrega de información, ¿cierto? Y cómo los estándares, los métodos y los procedimientos BIM se pueden desarrollar en el proyecto, ¿sí? Pues que la principal directriz es la norma ISO 19650, pero pues el BIM Kit tiene su formato web y pues ese es el que nosotros esperamos implementar. Un web en general tiene estos componentes que están acá, solo que pues en términos del Bean Kit los extrapola un poco más y lo voy a recordar el día de hoy. Roles y responsabilidades, estándares de modelado, cronograma, herramientas, revisión de calidad, definición del CD y temporalidad del proyecto. Nosotros esperamos que el BEP esté definiendo el CDE, ¿cierto? Cuando hablo de definir es que, bueno, ya tangiblemente diga que exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque supone que ya nos asignaron el contrato, ya nuestra responsabilidad, entonces nosotros vamos a crear el BEP, ¿sí? Perdón, el CDE, y ya tenemos que tener nuestra carpeta WIP, ¿ok? Por eso el ingeniero Alberto les dividió en semestre uno y semestre 2 porque aquí en el semestre uno nuestra carpeta WIP era una carpeta asociada a la formulación dentro de la organización, ¿cierto? Por eso hay una carpeta de referencia por aparte que yo les comentaba. Y bueno, esto también depende de qué ISO, de qué estándar, perdón, usemos. Y pero ahorita ya estamos en ejecución, entonces ya es el contratista que tiene su carpeta WIP y que necesita por defecto eh, tener una carpeta donde va a trabajar. Por eso es que dividimos esas carpetas y la necesidad de encontrarlas cuando ustedes me entreguen un BEP o el BEP, ¿ok? La carpeta Work in Progress no se va a compartir nunca. Yo necesito que me compartan o que me generen es la carpeta Share o la carpeta Publish, ¿sí? Son las dos carpetas que en teoría deben quedar dispuestas para la siguiente etapa, que es la coordinación, el modelado y la creación del el modelo federado como tal, ¿sí? Em, si bien nosotros partimos del hecho, o bueno, ustedes partieron del hecho en sus módulos anteriores de que los diseños que tenían, los modelos que tenían, ya eran para ejecutar obras, recuerden que nosotros no diseñamos, ¿no? Nos volamos ese paso porque no somos diseñadores y no tenemos roles de especialistas en, en cada una de las fases. ¿Qué esperamos en el futuro, ¿sí? En 20 años? mm, que pues hayan posgrados enfocados en especialidades BIM, ¿sí? Enfocados en roles BIM, ¿sí? Mucho más al detalle, porque con ellos es que podemos suplir la necesidad de cada uno de los componentes BIM del proyecto, ¿sí? Sin embargo, pues al igual que la ingeniería como tal, los posgrados de ingeniería como tal, pues debe haber uno general o partir de una base general que es la que estamos mencionando. El contratista comparte la carpeta web para revisión y esto va a llegar al interventor. El interventor toma ese archivo, lo chequea, lo revisa y de ahí puede pasar a la supervisión para que haga la aprobación del mismo. O en su efecto, si no hay interventoría, que es lo que mencionaba Carlos, que no tenemos el rol todavía bien definido, el supervisor hará esas veces para pasarlo luego a la carpeta Publish, ¿sí? Lo más normal que esperamos nosotros en términos del proceso es que al igual que en documentación general de un proyecto, hay alrededor de unos días para hacer ese chequeo de información. No puedo decir unos días exactos, ¿cierto? Hay proyectos en el INVIAS que le dan a uno 15 días, 10 días, 20 días. Hay proyectos en el IDU que pues, dan apenas una semana, ¿sí? O dan un mes, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del proyecto. Lo que sí es claro es que esta revisión debe ser parte del proceso y la carpeta Share y Publish juegan un papel importante para eso, ¿sí? Con esto quiero decir entonces que
y la entrega, la actividad número uno, que no vamos a hablar de ella todavía, pero voy a estar mencionándolo para que vayan preparándose y vayan entrando otra vez al Bean Kit, ¿sí? Debe estar en la carpeta Share, o sea, yo voy a hacer las veces el interventor y voy a encontrar la carpeta Share como mi carpeta donde me encuentra la información, ¿sí? La idea pues es que al lograr la aprobación, pues se haga el publicado del documento como tal, ¿sí? El BEP se publica para que los involucrados y no involucrados del proyecto, aquí me falta eso también, puedan encontrar la actualización del plan de ejecución BIM, cuáles son las etapas, qué vamos a hacer, qué tipo de modelos hay, etcétera, etcétera, ¿sí? Algo que pasa en algunos proyectos actuales es que se publica el BEP y en el web se publican cosas erradas, ¿sí? O sea, se publican extensiones de modelo erradas, procesos errados, protocolos errados, y gracias a que hay una revisión externa, em, en casos generales, veedurías, de pronto interventorías externas, o bueno, entidades internas, se puede chequear cuáles son las fallas principales y se vuelve algo eh, también de alimentación para posibles proyectos futuros.